Hola, buenas tardes. Soy el doctor Raúl Méndez y como cada semana estamos en Salud al Mediodía. Recuerda que yo soy el doctor Raúl Méndez, estas son mis redes sociales. Te voy a dejar mis números de contacto y mis redes sociales por si quieres contactarme. Hoy vamos a estar hablando de un tema muy interesante que son los problemas más comunes en los que se enfrenta la odontología, tanto el especialista como los pacientes. Vamos a estar hablando de caries, vamos a estar hablando de endodoncias, vamos a estar hablando de brackets, de todo lo relacionado a los problemas más comunes. ¿Cuáles son los problemas a los que se enfrentan los pacientes? Como por ejemplo, el no ubicar el consultorio, el miedo, que es el principal componente de estos problemas que se puedan llegar a presentar, entre otros. Hoy vamos a estar hablando con el especialista en endodoncia, Andrés Soyano. Él es endodoncista, él es el que colabora con nosotros en la clínica y vamos a estar platicando acerca de todo ello. Recuerda que vamos a estar aquí cada miércoles en Salud al Mediodía y nos vemos en unos minutos. Agencia B&M Comunicación, B&M Revista Digital y agencia de contenidos para medios impresos, televisión, radio y redes sociales, teniendo 18 años de experiencia en el medio de la comunicación y editorial, manejando la comunicación en 360 grados, páginas web, conferencias, gestión de entrevistas, eventos, convocatoria de prensa y más. Tarjeta Bienestar, en donde encontrarás nuestro directorio médico con grandes especialistas a tu alcance. Agencia B&M Comunicación, si no comunicas, no existes. Hola, ¿qué tal? Soy tu amigo Raúl Magaña y me encuentro en DIAD. DIAD es una empresa de decoración de interiores, de servicios integrales, donde te vas a encontrar cosas padrísimas. En División del Norte, casi esquina con Río Churubusco, y vamos a empezar con mostrarte esta gama de persianas que está buenísima. Persianas translúcidas, blackout. Si no necesitas persianas, también puedes entrar a una amplia gama de pisos, en todos los tipos, donde está el deck, pasto sintético, muros verdes, sensacional. Aquí en DIAD vas a encontrar una gama de posibilidades que es justo lo que estás pensando o lo que no estás pensando, pero te van a ayudar. Como por ejemplo los pisos laminados de madera, los pisos vinílicos están también súper de moda y son muy fáciles tanto de instalar como de renovar. Y lo que está de moda, el último grito de la moda, los tapices regresaron. Mira nada más qué variedad tan bonita y tan impactante. Imagínate cómo puedes cambiar la decoración cada vez que lo requieras y no tener que tirar muros y levantar muros. Están padrísimos. Todo esto y mucho más lo puedes encontrar aquí en DIAD. Así que andas de antojo y no sabes qué comer. Pues es muy fácil, www.quegustas.com. O también tienes sed y no sabes dónde beber, www.quegustas.com, donde también al momento que entres a la página puedes descargar los cupones que tenemos de descuentos de todos los restaurantes que participan dentro de Qué Gustas. Descuentos, regalos, www.quegustas.com, donde también puedes ver nuestro programa a través de Conéctate en línea todos los martes a la 1 de la tarde. www.quegustas.com. Exactamente, y también si eres proveedor, distribuidor y quieres pertenecer a parte de Qué Gustas, ahí búscanos en www.quegustas.com. ¿Cómo? www.quegustas.com. Vente para acá. Ya sé, quieres ser emprendedor, quieres iniciar tu negocio, pero no sabes cómo. No te preocupes, llama en este momento porque aquí te decimos cómo iniciar una marca, cómo obtener tu logotipo, cómo hacer tu página web, cómo hacer todo un negocio. Y por el producto, ni te preocupes porque también lo tenemos. Llama en este momento, inicia tu negocio ya. Agencia B&M Comunicación, B&M Revista Digital y agencia de contenidos para medios impresos, televisión, radio y redes sociales, teniendo 18 años de experiencia en el medio de la comunicación y editorial, manejando la comunicación en 360 grados,
páginas web, conferencias, gestión de entrevistas, eventos, convocatoria de prensa y más. Tarjeta Bienestar, en donde encontrarás nuestro directorio médico con grandes especialistas a tu alcance. Agencia B&M Comunicación, si no comunicas, no existes. Hola, buenas tardes. Regresamos con ustedes a Salud al Mediodía. Les presento a nuestro especialista en endodoncia, Andrés Soyano. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo Adelante. está, doctor Raúl? ¿De dónde es egresado, doctor? Cuéntenos. De Universidad de la ULA. De la Universidad Latinoamericana. Así es. Excelente, doc. Ok, hoy vamos a estar hablando de las complicaciones que se presentan dentro del consultorio dental. Perfecto, sí. ¿Cuáles serían las principales a su consideración que se presentan? Primero, antes que nada, pues obviamente los pacientes no les gusta acudir a consulta. Ya va por un caso extremo, ya de absceso, complicaciones, a lo mejor que tenga que ver para drenar. Entonces ya llegan ya prácticamente en un término ya muy final, donde claro, pues tenemos ya que a veces extraer a veces el órgano dental. Claro, entonces, que bueno, cuando se presentan ese tipo de lesiones, la primera mano no siempre es la extracción. Sin embargo, en muchas ocasiones el diente ya viene fracturado y pues bueno, no podemos hacer otra cosa, ¿no? Claro, o sea, de hecho lo que te comento, doctor Raúl, en ese mismo instante tomamos radiografías, vemos al paciente, si obviamente claro, el cachetito, checamos bien, paladar, todas las estructuras de boca, y vemos si podemos drenar por la mucosa o ya sea en la parte externa ya en cuanto a lo mejor del cachete, ¿no? Esto ya lo vamos a ir viendo en nuestra consulta odontológica. Nos ha pasado pacientes que no pueden ya ni siquiera abrir. En este caso nosotros ya lo referimos especialmente ya al hospital. Ya no lo podemos drenar clínicamente. Sí, porque la apertura ya se ve limitada. Exactamente, ¿no? ya ni con anestesia, doctor, ya prácticamente anestesiando, ya ni siquiera podemos, o sea, puede diseminar las bacterias y se puede complicar muchísimo más el procedimiento. Y por lo contrario, podemos generar una septicemia. Exacto. Ahora, dentro de estas complicaciones, cuando se presenta una fractura, no siempre es bueno sacarla y no siempre es fácil cuando se tiene que extraer la pieza dental. Claro, de hecho cuando se presenta una fractura se ve hasta qué tercio está, el diente está dividido en 3 partes, la corona, la parte media y la parte apical. Se checa hasta qué parte está fracturado y nosotros decidimos ya si está prácticamente a mitad ya del diente, ya es recomendable la extracción. Claro. Ahora, este tipo de procedimientos, las extracciones no son fáciles, ¿no? No son fáciles. Claro. ¿Cómo determinamos cuándo se realiza y cuándo no se realiza una extracción? ¿Cuándo determino cuando se tiene que realizar? Prácticamente cuando el diente ya no tiene corona, este diente ya tiene pérdida de hueso. El paciente tal vez nos refiere que también no tiene por el costo también que implica el procedimiento. Y lo más recomendable ahí sería la extracción. Ahora, de la otra parte, ¿cuándo sí es recomendable? Cuando el diente tal vez no presenta cierto grado de destrucción, cuando vemos que el paciente sí está cooperando y podemos drenarlo en ese mismo instante. Claro. En ese mismo momento se le indica al paciente que ese órgano dental sí puede todavía estar en su boca. Que todavía se puede salvar, ¿no? Así es. ¿Va a ser el procedimiento meramente la endodoncia? Exactamente, la endodoncia a veces se requiere ver cómo evoluciona, normalmente son 7 días, no más de 7 días. Si vemos que en esos 7 días empieza la complicación, se le indica ya prácticamente que es una pisectomía, que se recorta parte de la raíz para que ese diente pueda permanecer, o la extracción. Pero no le recomiendo, eso yo creo que ya es a términos finales, porque pues, de ahí viene un implante. Claro. O viene un puente fijo de 3 unidades, que obviamente se complica más, es más tiempo y más costoso. Que bueno, de colocar un implante a colocar un puente fijo, pues siempre se preferiría colocar el implante, ¿no? Así es, sí, que el costo es muy parecido, pero con la diferencia de que con el implante no se tienen que desgastar los dientes de al lado. Así es, totalmente. Esto viene ya también
de la mano de los especialistas. Por ejemplo, ya contamos con el especialista en esta parte de, en cuanto a implantólogo, se manda a hacer una tomografía y se checa, el paciente también se le da obviamente los costos. Si él obviamente dice, ¿sabes qué? Perfecto, se rehabilita, y obviamente la osseointegración de entre 4 a 6 meses. Que bueno, después de este periodo ya se puede restaurar el diente, ¿no? Sí, claro, totalmente. Se le sí, puede poner su coronita. Exactamente, ya rehabilitado, un implante fijo ya rehabilitado. Las complicaciones con los implantes, ¿cuáles serían? Puede ser que la osseointegración, el hueso no acepte el implante. Otra que he visto mucho en el consultorio, que luego ponen implantes muy pequeños que no están adaptados. Otra que he visto, que los pacientes no tienen buena higiene. Eso pasa muy común con pacientes que no tienen buen cepillado. También se puede llegar a complicar el implante, entre otras. Ok, excelente. Igualmente también hay algo que se llama periimplantitis, que es cuando hay una inflamación de la encía y del hueso que está alrededor del puro implante, y entonces se va perdiendo esa estructura de soporte y el implante normalmente falla. Exactamente. El rechazo de un implante pues es raro, ¿no? Es muy raro, se llega a ver, sí se llega a presentar casos, esto con pacientes, por ejemplo, que tienen muy poco hueso, a lo mejor, y tal vez el implantólogo no decide poner hueso un poquito más para rehabilitarlo, y se complica mucho esa zona. Claro. Eso sí es lo que he estado viendo en mi consulta privada. Pero yo, como les indico, primero la endodoncia, se rehabilita ese diente, obviamente checamos bien ciertas estructuras, sí se puede rehabilitar, y perfectamente lo levantamos con la corona y su poste. ¿Qué pasa cuando se complica, por ejemplo, otro tipo de procedimientos o patologías como una caries? Porque la caries al principio no duele nada. Así es, ¿no? Sí, prácticamente, como te digo, la caries es una enfermedad que desmineraliza el esmalte. Obviamente va en evolución, ¿no? O sea, cuando ya los pacientes llegan así, es que porque ya tuvieron una evolución casi de 2-3 años o hasta un poco más. A veces ya llegan con un diente necrótico. ¿Qué quiere decir? El diente ya, el nervio ya está muerto. Claro. Entonces, ¿qué pasa? Pues no hay dolor, ya llega el dolor, ya que las bacterias ya llegaron a la parte del ápice. Entonces, en el hueso, como es un tejido duro, estas bacterias no pueden salir y se presentan en forma de un barro. Y de ese barro, obviamente, tenemos que drenar forzosamente junto con antibiótico posoperatorio, mandarle el tratamiento. Que es el abscesito periapical. Así ¿no? es, así es. Ahora, estas caries, cuando ya pasan a la dentina, las bacterias generan una pequeña sustancia analgésica, pero ¿cuándo empieza a doler? Sinceramente empieza a doler cuando el diente ya está muy reblandecido. O sea, normalmente la caries llega a la parte de la dentina y empiezan así, o sea, todas las bacterias a comer. Claro. comer. ¿Qué pasa? Que el doctor o los doctores hacen las resinas, limpian y dejan esa capa sin limpiar. Entonces, esa capa, pues obviamente está contaminada. Claro. Entonces, eso no tardaría mucho, 2-3 meses máximo, en doler. ¿Cómo sé que se presenta eso? O cómo los pacientes pueden decir, ¿sabes qué? Sí se hizo mal mi resina. Tienen sensibilidad, al masticar les molesta, refieren mucho dolor, dicen que está muy alta. Entonces, esos ajustes o esas cosas que se van haciendo en la consulta, esto ya me está indicando que el diente ya está prácticamente a nada de ya llegar al nervio, o sea, la caries, y esto me indica que ya se tiene que hacer la endodoncia. Ahora, acabas de tocar un punto bien importante, la sensibilidad. Así es. La sensibilidad es uno de los problemas más comunes a nivel nacional y a nivel mundial. Así es. Sin embargo, tiene diferentes orígenes, ¿no? ¿Cuáles serían sus posibles orígenes? Mira, los posibles orígenes de una caries o todo esto viene a partir de una mala alimentación, el consumo de azúcar excesivo, el mal cepillado, viene también, luego viene mucho también por fluorosis. O sea, yo he visto pacientes que se desmineraliza el esmalte y después de esto se empieza el esmalte
se empieza a dar cuenta, se le empieza a hacer obviamente el hoyito, obviamente llega lo que Claro. es la caries. Se empieza a generar una mancha blanca. Una mancha blanca, exactamente. Y luego esta manchita blanca degenera en una mancha amarilla, café, bueno, amarilla, como marrón, exactamente. café y luego negrita. Sí, yo de entrada yo les digo a mis pacientes, o sea, vayan pensando que es una endodoncia, tal vez sí se pueda o no se pueda, pero de entrada yo sí les voy comentando, va a ser una endodoncia para que ellos tengan contemplado y que de verdad, o sea, deben tener una buena higiene. Porque, o sea, ellos ya van ya prácticamente hasta el final de consulta. O sea, ya cuando dice, ¿sabes qué? Ya me duele. Cuando debería ser al revés. Hay ocasiones que como ortodoncista yo me he dado cuenta que los pacientes al momento de morder empiezan a generar lo que se llama trauma oclusal. Y esto puede generar sensibilidad, ¿no? Así es, claro. Sí hay que checar perfectamente bien la oclusión, toda esta zona. Por eso en nuestro diagnóstico, cuando el paciente llega por primera vez, se checa bien en cuanto a todo, las áreas que tenemos en cabeza y cuello, y palpar y hacer una buena anamnesis. ¿Para qué? Para que el paciente nos refiera todo y sobre de eso, junto con nuestro complemento de diagnóstico, nuestro auxiliar de radiografías, tengamos ya prácticamente algo más certero y podamos ver qué es lo que está sucediendo en cuanto a su salud bucal. Y todo bien estructurado. Así Ahora, dentro de esta sensibilidad, sí es siempre tú y yo sabemos Sí. que le remarcamos mucho la higiene. Cuando es por descalcificación, Sí, lo mejor es mandar un gel de fluoruro. así es. Sí. Cuando es por trauma, ¿qué sería? A lo mejor por trauma podríamos guardar una guarda para, haz de cuenta, esta guarda se hace obviamente en el consultorio, se manda al laboratorio y haz de cuenta que desmodifica, o sea, en la noche cuando duermes ya no hay esa fricción o ese movimiento inconsciente que luego hace el paciente. Ajá. Entonces yo luego recomiendo este tipo de tratamientos y lo mando ya con el protesista, ya con el especialista en prótesis, ya que luego pues se llegan a alterar otras situaciones en cuanto a la mordida, oclusión y los cóndigos y la articulación temporomandibular. Que esa es otra de las complicaciones más importantes, el bruxismo. Además de generar sensibilidad, de generar este desgaste de los dientes, el entrenamiento muscular, el bruxismo tiene muchas complicaciones. Muchos factores. Nos podemos dar cuenta mucho que el paciente es bruxista cuando tiene mucha recesión gingival. Muchos pacientes me dicen, ¿sabes? Me está pasando que las encías se me están levantando. Literalmente me dicen, se me están levantando. Ajá. Ok, esto puede ser por traumatismo o exactamente porque están cepillando muy fuerte esa zona. Otra me dicen los pacientes, es que mis dientes se están haciendo chiquitos, ¿qué está pasando? Ok, cuando vemos, obviamente nos metemos, la cámara pulpar, ¿qué hace? Se contrae, pues medio de protección del cuerpo y de lo que son los dientes, y achatan todas estas paredes, lo que son las cúspides, las dejan chatas. Luego me digo, este es un paciente bruxista. Claro. Obviamente ya esto se refiere con el protesista, con el especialista en prótesis, para checar prácticamente qué tipo de rehabilitación vamos a poner, qué tipo de coronas son las indicadas para este paciente. Sí, no, lo primero, cuando hay una pérdida de dimensión vertical, que es que este desgaste hace que la mordida cada vez se vea más pequeña. Así es. Y la distancia entre los dientes cada vez sea menor, esto es una pérdida de dimensión vertical. Lo primerito que hacemos es hacer levantes de mordida y mandar una guarda. Totalmente, ¿no? Sí, yo lo que hacemos, a lo mejor ponemos unos topecitos de resina. Ajá. Y sobre eso ya levantamos y mandamos a hacer la guarda en el laboratorio. Que bueno, estas guarditas, muchos pacientes les molesta, les incomoda. ¿Tú cuánto la mandas? Mira, yo la mando de 2 a 3 meses, checamos bien y sobre eso y sobre el tratamiento que nos diga el especialista, ya ahora sí que a continuar, prácticamente ya eso ya lo vamos viendo sobre esos 2-3 meses. ¿Y la mandas todo el día? No, la mando en las noches, desprogramo mordida y obviamente las mañanas normal. Igual yo prefiero que a lo largo del día, dependiendo del tipo de bruxismo. Claro. ¿No? Porque hay vertical, hay horizontal, hay mixto, hay diurno, hay nocturno. Es una serie de diagnóstico, hay posicional, hay por estrés, que es el psicológico. Claro. ¿no? Lo mejor es
tratar de manejar todos estos aspectos etiológicos que generan la patología. Así es. Si es nocturno, que es lo más común. Lo más ¿no? común, presenta a los Lo más pacientes, grande. claro. Lo mandan Si es por estrés, pues tal vez cuando esté trabajando. Igualmente, ¿no? sí, se presenta mucho en la Ciudad de México, pues obviamente en la parte de la República, todas las personas vivimos con estrés, alterados, que el trabajo, que los hijos, que todo, o sea, genera mucho estrés. Inconscientemente luego hacemos este tipo de hábitos Claro. que se van marcando con el tiempo y que se van reflejando ya cuando pues a lo mejor van a consulta y digo, ¿sabes qué? Tienes este problema, tienes bruxismo, tienes recesión gingival, a lo mejor hay que cambiar estos dientes, vamos a poner coronas. Ya los pacientes obviamente llegan ya con un grado ya de destrucción casi ya terminal, o sea, ya Que muchas veces estos tratamientos para el bruxismo, cuando hay un desgaste, son bien complejos. Bastante. Bien complicados y bien complejos, porque pues tú sabes que lo que le pongamos lo va a romper. Totalmente, sí. A Por menos eso, que sean coronas de circonia. Así Y aún es. así, si no se rompe la corona, sí. se rompe el diente, ¿no? Y Sí, sale sí, peor. no, y ha llegado a pasar que los pacientes, o sea, llegan de un consultorio, llegan a mi consulta odontológica y le hicieron la endodoncia, no le pusieron corona, el diente se fractura, una fractura prácticamente vertical, no involucrando a lo mejor tercio medio, pero está en el paladar, y tú sabes que el paladar pues es obviamente es una parte donde tenemos que tener mucho cuidado. Entonces digo, ¿sabes qué? Sé que la Sí, inversión pasan que muchos nervios hiciste, externos por el paladar. tal vez, pero esto ya es prácticamente la extracción. ¿Por qué? Porque el grado de masticación, un diente con endodoncia, sabes que pues obviamente ya no tiene la misma composición. Entonces, ¿esto qué afecta? Que cuando pues no pongamos corona, obviamente si el paciente es bruxista, prácticamente el diente lo fractura. Sí, lo Entonces, yo truena todo. siempre le recomiendo a mis pacientes, si hacen el tratamiento, lo empiezan desde el principio, termínenlo, o sea, no les cuesta nada, se evitan muchos problemas. O sea, Que bueno, otra de las complicaciones Sí. es muchas veces los presupuestos Así es. de estos tratamientos específicamente, que pues bueno, no son nada baratos. Así es, bueno, ahí te voy a decir una cosa, siempre se tiene que manejar bien, estipulado con el paciente, debemos decir, sabes, el primer costo, la cita de endodoncia son 2 citas, puedes manejar un 50, a lo mejor me dejas un 20 y cuando te termina la endodoncia un 80, ¿no? Se llega a presentar mucho en esos casos. Y obviamente decirles, mira, tienes un tiempo, unos 15 días, te puedo poner tu corona y manejarle los costos y ir partiendo esas cantidades para que no se les haga pesado. Exactamente, sino dejarlo en, digamos, en cómodas mensualidades, en pagos chiquitos. Más o menos, sí. Pero sí, pero vamos a suponer que las coronas están en un precio alrededor de los 2,000 a los 5,000 pesos cada una. Así es. Y se requieren casi siempre al menos 4. Así es, sí, yo lo que le digo a los pacientes, a lo mejor pueden dejar el 30% de las coronas y cuando ya se vaya a colocar, obviamente que ya vayan a cementar esas coronas en boca, yo requiero que liquiden el tratamiento. ¿Por qué? Porque prácticamente se involucra el laboratorio y nosotros como odontólogos ahí en nuestra área, en nuestra consulta tenemos que liquidar. Entonces ahí yo sí les recalco a mis pacientes, tú dime de qué manera podemos diferir esos pagos, también para que se les haga de una manera más fácil. También obviamente hay muchas opciones, ya con las tarjetas de crédito se puede manejar a 3, 6, 9 y 12 meses. Eso es mucho más sencillo. Sí, más sencillo. ¿No? Y bueno, y fuera del presupuesto, fuera de que el paciente no asista o de que, por ejemplo, acepte el tratamiento o inclusive, independientemente de la patología, los pacientes no asisten por miedo. Los Lo cual nos pacientes genera primero, muchas complicaciones. Claro, no, y te voy a comentar, o sea, los pacientes cuando pues obviamente van con miedo, entonces la primera atención, la primera impresión debe ser la más importante. Claro. Y el primer trato, con el que tú tengas con el paciente, de ahí depende que él siga contigo o deje el tratamiento. Porque obviamente si sabes que me lastimó mucho, prefiero irme con otro doctor, o sabes que no me está resolviendo mi caso, prefiero irme con otro doctor. Claro. 1, 2 citas, prácticamente el paciente decide a lo mejor ya no continuar contigo. Pero en este caso, nosotros en nuestra área odontológica, en nuestra consulta privada, siempre se presenta que en la primera cita quedan encantados, no hay molestia, decimos lo que puede pasar postoperatorio, porque el organismo
a veces no es el mismo el tuyo que el mío. No sé Claro. de qué manera puede evolucionar. Ni cómo reaccione. Ni cómo reaccione. Pero en esto mandamos obviamente su esquema en cuanto a antibiótico, en cuanto a un desinflamatorio y un analgésico, por cualquier cosa. Siempre no está de más mandar este tipo de medicamentos. En algunas veces antibiótico es pues menos probable, ¿no? Menos probable, a menos claro. que sí lo requiera. Claro, por ejemplo, un paciente que ya tiene necrosis, que no se atendió, le empezó a doler y después dejó casi 2 años casi sin atenderse, está contaminado. A lo mejor va a decir, no es recomendable, no llegó por dolor, pero obviamente ya se le hizo el absceso. Claro. Entonces ahí sí tengo forzosamente que mandar el antibiótico. El antibiótico, esos son los casos necesarios, Sí, ¿no? claro. Pero el analgésico es casi siempre de ley. Casi ¿no? de ley. El analgésico ayuda mucho, te ayuda a restablecer toda la función, a que puedas recuperar un cachito de esa normalidad, al menos hasta que se termine el tratamiento y se pueda apagar el dolor completamente. Pero cuando se presenta dolor en odontología, siempre se requiere un tratamiento. Siempre, totalmente. No hay que dejar esa parte. Yo le digo a mis pacientes, no dejen esa parte, no lo dejen al último. Siempre no está de más una vez cada 6 meses, a lo mejor por chequeo, una limpieza, nada más por revisión. Se evitan un tema tan complejo, tan complicado, que de verdad yo creo que es parte de nuestra esencia, parte de a lo mejor una carta de presentación, el que tengamos unos dientes bonitos, una dentadura que digas, ok, me la estoy manteniendo limpia, conservada. Eso de verdad habla mucho de una persona. Claro, y ayuda mucho, sobre todo a la carta de presentación. Ahora, con respecto a esto del miedo, aparte de la primera impresión y del manejo, ¿tú qué más haces para el miedo? Ok, primero de entrada tenemos que conocer al paciente. El paciente le tenemos que brindar esa confianza. No puedo llegar y entrar y a ver, ya te voy a anestesiar, no. Primero tenemos que hablar con él, que se sienta en confianza, qué vamos a realizar, por qué lo vamos a realizar de esa manera, qué vamos a poner en su boquita, en su diente, qué anestésico vamos a poner. De entrada todo tenemos que ir platicando para que el paciente se sienta en confianza y se vaya abriendo también. Claro. Porque prácticamente de entrada va a experimentar, va a decir, me va a doler. Entonces tú debes de esa parte manejarla para que tu paciente sienta tranquilo. Más que nada es tranquilidad. Que cuando tú estés con el paciente, te sientas tranquilo también con él. Porque claro, luego nos llegan, pacientes que a lo mejor digo, híjole, esta paciente sí va a estar complicada. Y a veces son las personas más agradables y todo. Y a veces digo, esta paciente va a ser la más fácil. Y son las, más chocosas, ¿no? Así de, no, es que me pasaste el algodón. ¿Y qué me vas a hacer? Y todo. Entonces debemos de hablar de entrada con el paciente, se va a realizar esto. Que bueno, cuando el paciente pareciera que tiene muchos peros, normalmente es por una desconfianza, sí, ya sea claro, propia del paciente o hacia el dentista. A mí me gusta, ¿sabes qué? A mí me gusta aplicar una filosofía que se llama filosofía AIDA. Okay. AIDA significa atención, interés, deseo y acción. Okay. ¿No? Atención a lo que el paciente tiene miedo, interés a sus necesidades, deseo de solución y accionar con respecto a las respuestas del paciente. Así es. ¿No? Entonces, esta filosofía ayuda mucho a que cuando tú estés en mitad de la consulta, el miedo, mira, inmediatamente baja. Si el paciente tú le pones atención y le dices, tú notas, ¿a qué le tienes miedo, no? Le tengo miedo a las agujas. Tú notas este miedo a las agujas, claro, demuestras interés y deseas que el paciente no sienta este miedo. Le tapas los ojitos, le inyectas la anestesia muy despacio. Yo, por ejemplo, les doy un peluchito, ¿no? Totalmente. Y esto ayuda mucho. Esto viene igual, perfecto lo que tú dices, doctor. Yo también lo manejo de esa manera. Siempre a lo mejor yo llego a la consulta, a lo mejor con aromaterapia, ayuda muchísimo. Claro. Les ponemos a lo mejor una meditación para que escuchen, cierren los ojos, un poco de masaje en la parte de los pómulos. Obviamente ir manejando al paciente de otra manera, ¿no? A como está a lo mejor los odontólogos a veces están acostumbrados, ¿no? A ver, te va a tocar esto y abre la boca y yo... No, aquí se tiene que manejar de una manera diferente para que el paciente, ok, no me dolió, me sentí a gusto, estoy encantada con usted, quiero seguir en el tratamiento.
adelante. Entonces son esos manejos los cuales pues, nos hacen tener este tipo de pacientes y obviamente debemos de tener en claro que no todos son iguales. Eso, no todas las personas son iguales, no todos nos manejamos de la misma manera. Así es. Y el miedo, por ejemplo, cuando se hace una extracción, nos puede complicar la extracción. Si se hace una sí. endodoncia, el miedo hace que nos sane, ¿no? Que nos sane, exactamente. Y muchas veces es una falta de atención propia, tanto del dentista como del propio paciente, ¿no? Del paciente, ya sea que no entienda o lo que se le está realizando, o que el dentista realmente no se interesó en los miedos del paciente. Exactamente. Entonces, dentro como conclusión, dentro de las complicaciones más grandes, ¿cuáles son consideradas por ti dentro de la consulta? Mira, la verdad te soy bien sincero, ya cuando llegan así, ya con literal, con a lo mejor en el paladar, para drenar, es muy difícil. A lo mejor un absceso ya a nivel, ya está prácticamente muy inflamado, y ya la parte externa del cachete ya prácticamente que no pueden abrir, yo ya no los atiendo. Son complicaciones que se pueden, que pueden salir de nuestras manos en nuestra área odontológica y pueden haber muchos problemas y no sabemos anteriormente qué pasó con ese paciente. Claro. Esos pacientes no los tocamos, los remitimos ya prácticamente a otra especialidad, a lo mejor con un maxilofacial, a lo mejor al hospital, ya cuando los vemos que no podemos realizar ese tipo de tratamientos. Pero siempre ser muy claro en ese momento. Mira, te puedo mandar un analgésico, tal vez un antibiótico de entrada, pero yo no te puedo atender. O puede venir un especialista de urgencia o necesitas ya, te refiero al hospital, una interconsulta bien redactada para que en el hospital obviamente sepan qué es lo que tiene y valoren el caso y lo atiendan. Direccionarlo ya sea emergencia o urgencia. Así es. El miedo sería otro de las complicaciones más grandes, el miedo que todos sentimos al dentista. Así es. ¿No? Y que por el contrario, dentro de la consulta nos puede complicar todo. Así es. ¿Qué otra complicación que pudieras encontrar? Por ejemplo, fracturas complejas. Sí, se les indica al paciente, ¿sabes qué? Vamos a tener que cortar hueso. Me pasó un caso con una paciente embarazada que no podíamos administrar un tipo de anestésico con vasoconstrictor. Claro. Entonces es más difícil, uno que es literalmente simple, no tiene vasoconstrictor, y obviamente no se anestesió, ella llegó con mucho dolor. Lo que hicimos esa vez, anestesiamos, metimos 4 cartuchos, decidimos ya no meter más, decidimos dejarla posteriormente al otro día y meter otro tipo de anestésico. Yo ya no podía meterme más, pero sí se complicó con pacientes embarazadas. Claro, aquí nos preguntan, hablando del miedo, ¿cómo es que se tratan las personas con fibromialgia? Ok, yo no trato ese tipo de pacientes, yo no los trato, ¿por qué? Porque prefiero yo remitirlo ya prácticamente. Ok, la fibromialgia se puede tratar de diferentes maneras, pero dentro de lo más común es, más que nada, hablar con el paciente. Casi siempre los pacientes con fibromialgia ya vienen bien controlados, claro, ¿no? Y a veces algún masajito relaja mucho, como mencionas, la aromaterapia, pero más que nada, dentro de la consulta dental, lo primero, los pacientes con fibromialgia, es manejar el estrés, las subidas y bajadas de presión y tratar de que el paciente esté lo más cómodo y tranquilo posible. De ahí en fuera, ya le empezamos a dar tratamiento tanto a la fibromialgia como junto con el médico especialista, junto con la atención odontológica. Muchas gracias, Georgina Castillo. ¿Vale? También un saludo a Leila Álvarez, Daniel Alejandro Contreras y Norma Rosa. ¿Va? Ok. Muchas gracias, doctor. Claro que sí. Te voy a dejar aquí abajo mis redes sociales. ¿Va? Y recuerda que yo soy el doctor Raúl Méndez, yo soy ortodoncista. Te voy a dejar mis redes sociales y mi número de contacto por si en algún momento me quieres mandar un correo, entra a mi página o visitarme dentro de la consulta.
Él es el doctor Andrés Ollano. Así Él es. es el especialista en endodoncia. También aquí abajo te van a aparecer sus números de contacto y sus redes sociales para que lo sigas, Así ¿vale? Recuerda que estamos, como cada miércoles, viendo siempre por tu bienestar en Salud al Mediodía. Buenos días.